Bendiciones, hermanos. Vamos a orar para comenzar esta predicación. Oramos, Señor, te damos las gracias porque es un día más que podemos estar alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, cantando estas hermosas alabanzas, Señor, que nos llenan nuestro corazón, que nos llenan nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, que nos reavivan. Y te damos las gracias, Padre, porque sabemos que tu presencia está en todo lugar. Y te damos las gracias por tus cuidados, Señor, y porque has permitido que estemos hoy adorando tu nombre. Padre, tomamos esta palabra que vamos a recibir para guardarla y ponerla por obra, a fin de que tu presencia y tu luz sea visible en nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón en este momento sean solamente dispuestos para escuchar de tu palabra. Lo dejamos en tus manos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El título de esta predicación es Motivados por la gracia y el amor de Cristo. Y el versículo base de esta predicación está en 2 Corintios 5, versículos 14 al 15, que dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Vamos a hacer un análisis de este versículo porque vamos a tratar lo que es la motivación. Creo que todo cristiano, toda persona necesita motivación. Y tenemos que entender cómo es la motivación en el mundo y la motivación, según la Escritura, la motivación bíblica. Muchas veces decimos, no tengo motivación, no tengo ganas, no me siento motivado como para orar, no me siento motivado para servir, no me siento motivado para congregarme, no tengo fuerzas. Pero la Escritura trata este problema no por fuerzas humanas, sino es un tema de adoración, de cómo nosotros adoramos a Dios. El problema no es la falta de fuerzas muchas veces, sino es la falta de asombro por Cristo. ¿Y qué significa esa falta de asombro? Se refiere a una condición espiritual en donde ya Cristo deja de ser el centro. Cristo deja de ser lo primordial, lo glorioso y lo suficiente. Es como, aunque nosotros lo sigamos mencionando, oremos y por ahí cantemos algunas alabanzas, el enfoque principal se va perdiendo. No es una ausencia de información acerca de Cristo, de lo que Él hace, de lo que es, porque muchas veces las conocemos, pero sí es una pérdida de visión espiritual de quién es Él y de lo que Él ha hecho. Vamos a Lucas 5:8. Así habló Pedro. Dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. En este versículo, estas son las palabras de Simón Pedro, y el asombro que tuvo Pedro al ver a Cristo fue lo que lo motivó después a seguirlo. Ellos estaban pescando, no pescaban nada, y después apareció Cristo, les llenó las redes, y después dijeron: este hombre es increíble. Entonces dijeron, se sintieron motivados a seguirlo por lo que él estaba haciendo en sus vidas, por lo que él les habló. Y la motivación de ellos fue justamente el asombro. El verdadero asombro produce humildad, arrepentimiento y obediencia. Después él les dijo: ustedes van a ser pescadores de hombres,
le empezaron a seguir. Y fíjense que Pedro ahí no les dijo, la motivación de él no fue decir, bueno, ojalá que venga Cristo mañana de nuevo, así seguimos pescando, así tenemos las redes más llenas, ¿no? Lo que les daba vida a ellos, lo que les daba el sustento, lo tuvieron en segundo lugar y se dedicaron a seguirlo a él. Esa fue la motivación que ellos tuvieron, que fue Cristo. No fue nada de lo que Cristo les pudo entregar, porque no fue que se motivaron por todos los peces que recibieron. Fue por Cristo, por ver a esa persona y por ver a la persona que la Escritura decía que iba a venir. A ellos vieron al Mesías. Por eso es que lo siguieron, por eso ni tuvieron en cuenta, che, ahora tenemos un montón de peces, porque eso significaba en aquel tiempo la subsistencia de la persona. Vivían de eso, era su trabajo, era su ganancia. Con eso se alimentaban ellos mismos, vendían, hacían comercio, vendían. O sea, era el sustento. Y no vieron eso como motivación, sino que vieron al Cristo, al Mesías, al que de las Escrituras hablaban, pudieron ver y entonces tuvieron la motivación para seguirlo. Entonces vamos a ver tres aspectos de la motivación cristiana, y entonces en estos aspectos nos vamos a preguntar cuál es la base teológica para la motivación, cuál es el propósito y cuál es el resultado. Esas tres preguntas. Y entonces vamos a ver ahora cuál es la base teológica de la motivación. Lo dice el verso 14. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces acá, fíjese que en el versículo ya empieza pensando esto, dice. Nosotros tenemos que usar el razonamiento lógico y pensar, usar el razonamiento lógico y decir, bueno, si Cristo murió por mí y por todos, lo lógico es que yo también haga morir lo terrenal en mí. ¿Por qué? Porque si no, no va a haber una conversión. La cruz lo cambia todo en nosotros. La cruz cambia nuestra identidad. Por eso es que si nosotros tenemos entendimiento de lo que es la comprensión del Evangelio, de lo que es realmente el Evangelio, vamos a entender que si Cristo murió por nosotros, nosotros también tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, lo que nos hace alejarnos de Dios. Todos murieron, muerte al viejo yo y a la autosuficiencia. Donde no hay comprensión del Evangelio, no va a haber una motivación duradera. ¿Por qué? Porque si yo no muero al yo, siempre van a estar las obras de la carne en mí y no me van a dar ganas, no me voy a sentir motivado ni de venir, ni de orar, ni de ayunar, ni de hacer absolutamente nada, porque ya mi motivación está desviada, está corrompida por las obras de la carne, por seguir simplemente nuestra naturaleza. Y ahora cuando decimos, ¿qué pasa cuando decimos, bueno, me parece, hermano, que si usted anda medio así, es como que no ha entendido el Evangelio? ¿Qué pasa cuando alguien nos dice así? Suena medio chocante que alguien te diga, incluso, imagínese si uno le dice a una persona, incluso a un pastor, usted me parece que no ha entendido el Evangelio, lo más seguro es que esa persona se enoje en lugar de querer recibirlo. Pero muchas veces el entender el Evangelio no va simplemente por leerlo, por leer la Escritura, que hay que hacerlo, pero el entendimiento no va en saber más o menos de Cristo. El entendimiento no pasa por simplemente el razonamiento.
No comprender el Evangelio no es un problema intelectual. No es que seamos tontos y bueno, es justamente cuando alguien te dice, che, me parece que vos no entendiste el Evangelio. Y todos, cuando alguien te dice así, bueno, capaz que cree que soy tonto. No se dice en ese sentido. Cuando decimos que alguien no ha entendido el Evangelio, no es un problema intelectual de la mente, sino del corazón. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Cegó el entendimiento, incapacidad espiritual. No es falta de información, sino falta de luz. Porque justamente alguien que no cree es porque el Dios de este mundo, ¿cuál es el Dios de este mundo? Satanás. Ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, cuando nosotros estamos en tinieblas y no en luz, por más que digamos Cristo vive, por más que digamos de orar una noche antes de dormir o levantarme o al bendecir los alimentos, si no hay amor en nosotros para demostrarle a nuestros familiares, a nuestros allegados, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, porque no se trata solamente de demostrarnos amor acá en la congregación, sino a todo el mundo, ¿no es cierto?, a todos los que nos rodean. Si nosotros andamos en tinieblas, significa que justamente el enemigo ha cegado nuestros ojos. Y también, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué pasa con el hombre natural? Bueno, el hombre natural es el hombre que no ha sido convertido, una persona que no tiene conversión. Una persona que está en su naturaleza humana. La naturaleza humana está caída, está corrompida, esa es una de las doctrinas de la gracia, la depravación total, se muestra ahí claramente. El hombre natural está corrompido desde el inicio de la creación por el pecado adámico, entonces no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, ¿esto qué quiere decir en nosotros? Porque estos versículos son para personas que no han creído, que no han recibido, pero yo creo, yo estoy acá porque creo que hay un Dios, creo en Cristo. Entonces, ¿por qué, de qué nos sirven estos versículos? Bueno, justamente para compararnos, para ver cómo yo estoy. No es que si a mí me falta luz es porque yo soy un incrédulo. No, es justamente me puedo estar alejando de la luz. No significa que tenga que ser un incrédulo, puedo estar en tinieblas y creer igual. Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y acá esto es clave de entenderlo porque el Evangelio no se entiende con el razonamiento. El Evangelio no se entiende con el intelecto. Tenemos que usarlo, sí. Pero el Evangelio se entiende con el corazón, como lo dice acá la palabra, lo dice súper claro. Y con el corazón entiendan. Entonces el problema del entendimiento de cuando una persona no entiende el Evangelio no es porque no haya tenido doctrina, no es porque no haya tenido estudio, no porque haya ido a un seminario, no es porque le falte letra, es simplemente
porque no ha entendido con el corazón. El corazón es el que da todo para que el cerebro después lo procese. El cerebro y el razonamiento simplemente procesan lo que ya hay en el corazón. Por eso es que cuando nosotros pensamos, lo que nosotros pensamos y después luego lo decimos, no se originó acá, se originó acá primero y después salió. Por eso que del corazón salen todas las contiendas, las divisiones. También la palabra habla que de la abundancia del corazón es que habla en la boca. O sea que todo lo que nosotros hablemos y todo lo que nosotros digamos va a venir de nuestro corazón, de lo que hemos entendido. Colosenses 3, versículos 5 y 7 dice, la vida antigua y la vida nueva, hace una comparación. Dice en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y ahí da la explicación de lo que es lo terrenal, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando aún vivías en ella. Cuando vivías en ella. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que hacer morir, pues lo terrenal en vosotros, y justamente creo que esto es lo que nos afecta en la gran mayoría, en lo que es el término de motivación. Las pasiones desordenadas. ¿Por qué? Porque las pasiones desordenadas, porque todos tenemos pasiones, y no es malo tener una pasión. Unos tienen pasión por el fútbol, otros por el vóley, otros por el ciclismo, otros por el newcom, otros por lo que sea que le tenga pasión. Es una pasión. Usted va a querer invertir su dinero, su tiempo y todo lo que tenga a su alcance para llevar a cabo esa pasión, porque esa pasión le va a traer un buen sentir, le va a traer una alegría, un gozo, un sentirse vivo. Pero el problema es cuando esas pasiones están desordenadas, porque no es un problema que uno tenga pasiones. El tema es cuando están en desorden. El tema es cuando esa pasión está primero que Cristo. Ahí está desordenada. Primero está Cristo y después mi pasión. Y ahí está ordenado. Y ahí es donde, bueno, vamos a chocar un montón de veces con nuestras pasiones. Y ahí es donde realmente se va a mostrar y se va a ver cuál es realmente nuestra motivación y qué nos mueve. Si a mí me dicen, y yo me comprometo, no con el hombre, no con Martín, no con Belén, sino me comprometo con Dios, y yo voy a tener que poner en orden mis pasiones. Y todo predicador, no hace falta que sea predicador, todo pastor, todo cristiano va a saber hacer lo mismo. El mismo espíritu te lleva a hacer eso. Sus pasiones quedan ordenadas en el segundo lugar, porque primero está Cristo, porque así es el primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios, es lo primero, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Está en segundo lugar. Podemos amar a nuestro prójimo también, no nos vamos a aislar como tienen muchos por costumbre y han entendido el Evangelio de esa manera, de querer apartarse de todo el mundo y solamente vivir en la iglesia. Eso tampoco es sano, no lo manda. Ahí también hay otra pasión que está obviamente desordenada y va a generar problemas. No comprender el Evangelio nos lleva a buscar una motivación externa que provenga, por ejemplo, de una persona. Predicadores de la prosperidad,
pastoras elocuentes son muy peligrosas hoy en día. ¿Por qué son peligrosas estas mujeres pastoras y elocuentes? Porque le dicen a las mujeres lo que justamente quieren escuchar. Estas pastoras promueven el divorcio, promueven la separación, avalado por Dios, y eso en ningún lado de la Escritura lo dice. Y entonces, y aún siendo buenos predicadores, escuchando buenos predicadores, mi motivación no tiene que ser y no tiene que estar en una persona. ¿Por qué? ¿Por qué no puede estar en una persona? Porque si esa persona después no está, ¿qué hacemos? Algo muy común, y eso lo veo, lo he visto varias veces, como un pastor de una congregación que predica tiene que motivar a sus congregados invitando a otros pastores, invitando a otras personas. Nunca lo he entendido, digo, porque ¿por qué tiene que llenarse una iglesia cuando viene un pastor de Canadá? O cuando viene un evangelista de Estados Unidos y la iglesia se llena. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Ahí vos te das cuenta que están siguiendo personas. La motivación está equivocada y están siguiendo a una persona en lugar de decir, yo voy a la iglesia porque yo necesito de la palabra. Yo no voy a la iglesia porque quiero ver al evangelista tal, o porque quiero ir a ver al pastor X. La respuesta de todo cristiano tiene que ser, yo voy a la iglesia porque yo necesito escuchar la palabra de Dios. Yo necesito escuchar y recordar el evangelio de Cristo. Imagínense que la motivación de muchos es que los evangelicen y que les den una charla motivacional. El evangelio no se hizo para eso. El evangelio, si bien necesitamos motivación, pero la motivación no es externa en nosotros. No necesitamos de motivadores, necesitamos de hombres predicadores que prediquen la verdad, que prediquen la Escritura, porque eso es lo que necesitamos. Y eso cuesta. Imagínense que si una persona necesita ser evangelizada y la iglesia se llena, eso es un problema grave. Para mí, yo lo veo desde ese punto, es gravísimo. Porque un evangelista, ¿quién es? Es una persona que tiene un ministerio que predica el evangelio para los que no creen. Entonces una iglesia no se puede llenar porque viene un evangelista si los evangélicos no necesitamos ser evangelizados. Creería yo que no. El evangélico ya está evangelizado, ya tiene el evangelio dentro, ya tiene a Cristo morando. Lo que necesitamos es escuchar una y otra vez las palabras, las promesas de Cristo, lo que Él hizo, no el testimonio nuestro, sino el testimonio de Él, lo que Él hizo por nosotros, porque siempre estamos olvidando, somos personas que olvidamos todo el tiempo, estamos olvidando, si no nos olvidamos las llaves, si no nos olvidamos, siempre nuestra mente olvida, por eso es que siempre la Escritura nos lleva a meditar en ella, a congregarnos, a hablar los unos a los otros, exhortarnos, porque muchas veces nos olvidamos de todo, nos olvidamos, había que orar por el hermano, ¿sabes qué? Me olvidé, ¿cómo estará el hermano que oramos? Y a veces si no nos congregamos, si no sabemos. Por eso es necesario que nos congreguemos, que nos reunamos, simplemente para tener justamente esa comunión, para saber cómo está, para saber si tiene alguna lucha, algún problema, para saber si necesita llegar, si hay algún problema que le aqueja para ayudarle en oración. Lo tuvo Jesucristo, que necesitó que en momentos de tristeza y de angustia no se quedó solo, sino que pidió que le ayudaran a orar.
sea, y si Él, que es Cristo, tuvo eso, ¿cuánto más nosotros? No estaba Cristo solo, no era que era un superpoderoso y ni se mostró así, sino que se mostró como nosotros somos, justamente para darnos esa enseñanza, de que nos necesitamos los unos a los otros. Segunda de Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Si mi motivación depende de mi estado de ánimo y debido a los sufrimientos y el afán del día que tenemos, si mi motivación depende de eso, me voy entonces a buscar motivadores, no predicadores. Voy a buscarme personas que me digan lo que yo necesito. Si yo me siento triste, voy a buscar una persona o un predicador que hable acerca de mi tristeza. Si yo me siento en problemas económicos, voy a buscar algún predicador que predique acerca de prosperidad y ganancia o negocios. Pero esa no tiene que ser nuestra motivación. La sana doctrina muchas veces no es rechazada porque sea falsa, sino porque sea incómoda de llevar y de oír. La verdad confronta el pecado, humilla el orgullo nuestro y exige arrepentimiento. Por eso es que la doctrina, la sana doctrina, a veces es un poco dolorosa de escuchar. Y nos confronta así a todos, tanto el que predica como el que está sentado, a todos la misma palabra nos confronta a todos. No es porque un predicador predique para el pueblo, no, el predicador primero predica para sí mismo y después para todos, porque ¿qué es un predicador? ¿Qué es un pastor? Sino una oveja más, como nosotros, con diferente ministerio, diferente ocupación, pero el espíritu es el mismo, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Entonces, todos tenemos ese mismo espíritu y todos tenemos que tener ese mismo pensamiento, aunque sea que un pastor tenga diferente trabajo, la motivación tiene que ser exactamente la misma. Voy a compartirles algo que nosotros con Martín estuvimos viendo en el taller, y estas fueron palabras de un pastor, creo que era Nicolás Orellana. Ese pastor nos dio, si bien estas palabras de motivación están dedicadas a pastores, tenemos que entender que el pastor o un dirigente de una iglesia no es diferente de una persona que cree en Cristo, que se congrega simplemente. Claro, tienen simplemente diferentes tareas administrativas, pero somos todos ovejas. La motivación tiene que ser igual. ¿Y qué decía este pastor? ¿Cuál tendría que ser la motivación para todos nosotros? Que hay un mañana. Y había 3 mañanas que esta persona podía destacar. Un mañana de rebeldía, un mañana de relevo y un mañana de resurrección. El mañana de rebeldía porque mañana, el día que viene y los días que vienen, las personas van a estar cada vez más rebeldes a escuchar el Evangelio. Un mañana de revelación, un mañana de relevo, perdón, porque nosotros tenemos que estar conscientes de que nosotros no somos eternos,
Y que así como estoy hoy o ahora me toca a mí, pero después le va a tocar a otro, porque yo tengo que ser relevado. El tiempo para mí y para Martín y para todo ser que esté predicando va a necesitar un relevo. Entonces predicamos para que justamente los que están más jóvenes aprendan y después les toque a ellos predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la motivación tiene que ser que el Evangelio siga, no que se muera en una persona. Y después el mañana de resurrección, y ese es el más lindo de todos, porque sabemos que va a haber un mañana y la motivación nuestra es que va a haber una resurrección. Esa tiene que ser la motivación, y esa dijo que era la motivación de todo predicador. Entender que hay un mañana de resurrección, que va a haber una resurrección, que vamos a estar con Cristo y que vamos a ver a las personas que amamos, a las que no están ya con nosotros. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que creo que más anhela una persona, por eso cree en Dios. Cuando se muere su abuela, que es la ley de la vida, los mayores se tienen que morir primero. ¿Y qué pasa cuando muere esa abuelita o ese abuelo tan querido? Lo que uno quiere es volverlo a ver, ¿o no? No solo a las personas que queremos, sino a aquellas personas que no hemos alcanzado a conocer, como un montón de familiares de mi esposa que fallecieron y no los alcancé a conocer, pero yo tengo la esperanza de que allá arriba, eh, si Dios lo permite, los voy a ver, los voy a encontrar. A todos los que tuvieron fe, los vamos a encontrar allá arriba. Esa es mi motivación. Por eso es que nosotros seguimos a Cristo y por eso es que realmente seguimos este camino. Para recibir toda esa retribución por seguir a Cristo, porque vamos a ser resucitados y vamos a estar con Él y vamos a estar en un lugar que Él prometió, que no va a haber más llanto, ni más angustia, ni más dolor, no va a haber más tristeza y va a ser todo hermoso. ¿Cuál es el propósito de la motivación? Versículo 15 dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Y ese es el propósito de la motivación cristiana. El problema del desánimo a veces es vivir centrados en nosotros mismos. Cuando entra el desánimo de no querer hacer algo es porque estamos más centrados en que las cosas hagamos para el deleite de nuestra carne, más que nada, no para deleitarnos en el espíritu. La motivación se pierde cuando el yo vuelve al trono. Yo quiero esto, yo no voy a ir porque yo primero quiero esto, para mí está primero esto porque me hace sentir bien, entonces todo lo que me hace sentir bien, el yo, si prevalece sobre el Evangelio, sobre nuestras responsabilidades, sobre nuestro compromiso, ahí es donde la motivación se desvía. La cruz no vino a motivarnos para sentirnos mejor, sino para dejar de vivir para nosotros. Porque justamente, si nosotros vivimos para nosotros mismos, ya no podemos decir entonces ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si yo digo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero realmente estoy viviendo para mí, entonces ahí hay un problema. El resultado de esa motivación, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La motivación cristiana es
cristocéntrica. Servimos, obedecemos y perseveramos no para ganar algo, sino porque ya lo hemos recibido todo. La resurrección garantiza que el esfuerzo no es en vano. Todo lo que hacemos vamos a tener una recompensa. Hasta un vaso de agua que traigamos para uno de nuestros hermanos, eso tiene recompensa. La resurrección garantiza que todo esfuerzo no es en vano y que la gracia no produce pasividad. La gracia produce entrega. Por eso es que muchas veces, si nosotros estamos en contra de esto y la gracia nos produce pasividad, como que nos quedamos tranquilos, no hemos entendido el Evangelio. Y no quiero con esto que el que lo escuche diga que le falta entendimiento doctrinal, no. No ha entendido la gracia, porque la gracia nos produce hacer más, no hacer menos. ¿Y qué evidencia esta falta de motivación? Un evangelio reducido a beneficio personal. Cuando no tenemos la motivación correcta, el evangelio lo tomamos, lo seguimos, sí, pero para ver qué le puedo sacar yo de provecho. Rutina religiosa sin contemplación de Cristo. Activismo sin adoración y santificación sin gratitud. Es como que yo busco el evangelio solamente para que me vaya bien y cuando me va mal busco otras cosas. Cuando me va mal busco un predicador que me diga por qué me está yendo mal y que me sobe la espalda diciendo no va a pasar nada, todo va a estar bien. Y sigo con mi misma mente sin conversión. Eso es lo que demuestra una falta de motivación. Entonces, en conclusión, la motivación, ¿nosotros necesitamos motivación? ¿Necesitamos motivadores? No. No necesitamos motivación externa. La motivación tiene que salir desde adentro del corazón nuestro. Entonces la pregunta es, ¿tengo motivación? La verdadera pregunta sería, ¿qué me está constriñendo? ¿Qué es lo que me constriñe? Como decía el versículo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y si el amor de Cristo no nos constriñe, entonces nos va a constriñir otra cosa. Y justamente todo lo que no proviene de Cristo, no hay vida en eso. Solo el amor de Cristo puede sostener una vida de obediencia constante. ¿Por qué? Porque justamente cuando me constriñe el amor de Cristo, yo estoy entendiendo que Cristo murió por mí y que Cristo hizo mucho en mi vida. Entonces yo voy a recibir esa gracia, entiendo el Evangelio, entonces yo lo que después doy y mi motivación es dar lo que por gracia he recibido. No recibí desprecio, no recibí abandono, no recibí cansancio, sino que recibí fortaleza, recibí vida, recibí presencia, sobre todo, porque podemos sentir la presencia de Dios, no solo en lo emocional, sino en la práctica, porque ahí podemos ver después nosotros nuestra vida, un antes y un después, cómo era la vida sin Cristo y cómo era la vida después con Cristo. O sea que hay una evidencia de lo que Cristo hace en nosotros y eso es lo que nos tiene que motivar a buscarle. ¿Estás mirando más tus fracasos o la suficiencia de Cristo? Cuando pasa eso, perdemos motivación. Porque empezamos a mirarnos a nosotros mismos, mirar lo que nos equivocamos, mirar nuestros errores
Y eso no nos motiva, nos desmotiva. Si yo digo, y si yo me empiezo a mirar a mí, y si yo me empiezo a mirar todo lo que yo hago mal y directamente no predicara, porque soy una persona que erro un montón de cosas, peleo, sí, pero si yo me empiezo a mirar a mí, mi motivación viene al piso, no predico más. ¿Cuántas veces decimos y leemos, manifiestas son las obras de la carne, ira, contienda, dices, ¿y quién no se enoja? Creo que es una de los pecados o de las obras de la carne que más afectan a un cristiano, la ira. ¿Qué pasa si hay ira en mí? Y no voy a predicar entonces porque me enojé con mi esposa. No. Eso, la motivación tiene que estar por lo que Cristo hizo en nosotros y por lo que Cristo puede hacer por medio de nosotros. Esa es la motivación. Que Cristo es el que hace, Cristo es el que santifica, Cristo es el que hace la obra. Si nosotros estamos mirándonos a nosotros, vamos a perder motivación, pero si tenemos la mirada en Cristo, como lo dice Hebreos 12:2, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que motivaba a Cristo a morir en una cruz, a sufrir tanto? Y el amor por los suyos, el amor por Dios, por cumplir, porque Él se hizo obediente hasta la muerte, y en muerte de cruz, y padeció todo lo que tuvo que padecer para salvarnos a nosotros. Y esa motivación es la misma que tiene que estar en nosotros. La misma motivación que tenía Cristo, en ese amor por el Padre, también si nosotros decimos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, la motivación entonces tiene que ser exactamente la misma que tenía Cristo. Amar a Dios, congregarnos no porque sea porque sea un mandato, porque sea una costumbre, sino por amor a Dios, para que cumplamos y la palabra se cumpla en nosotros. La gracia, esto es una frase de Sproul, que dice, la gracia que no nos cambia no es la gracia del Evangelio. ¿Quién era Sproul? R.C. Sproul, si lo buscan por ahí, es un teólogo reformado estadounidense, es un pastor de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, Robert Charles Sproul, o Roberto Carlos Sproul en español. Acá cuando dice la gracia que no nos cambia, no es la gracia del Evangelio, Sproul lo que está diciendo es que no somos, lo que no está diciendo es que somos salvados por el cambio, no es porque vos cambiaste, salvaste. No quiere decir eso. Quiere decir que por la gracia de Cristo, en nosotros lo que nos debe motivar a realizar todas las cosas, ya sea actividades de la congregación o fuera de la iglesia. Eso es lo que quiere decir, que la gracia a nosotros nos cambia. La gracia que es de Cristo no es que nos cambia una vez, es un constante cambio. Nos va cambiando cada vez más, cada vez más. La gracia de Cristo nos cambia y nos motiva. Esa es la motivación. Esa es la motivación cristiana. Esa es lo que te debe llevar a la iglesia todos los días. Lo que te debe motivar no tiene que ser ni tu hijo, ni tu hija, ni tu abuelita que está enferma, ni nadie. Simplemente la gracia de Dios en tu corazón, en tu vida, tiene que ser la motivación para que llegues. Porque Él dio todo por nosotros. Es demostrar
no con obras lo que amamos a Dios, sino que ya hemos recibido eso que nadie te puede dar, que es la salvación. Entonces el producto de eso es congregarnos, es vivir para el Evangelio, es sufrir la sana doctrina, es aprender a callarse cuando te contestan mal, es bajar la mirada cuando hay una persona enojada, es poner por alto el Evangelio cuando sos atacado. Ahí mostrás el Evangelio en tu vida y ahí podés ver que realmente ese Evangelio lo estás llevando a cabo. Cristo se va a ver en vos. Vamos a Isaías 58:8 y con esto vamos a terminar. Dice Isaías 58:8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea que la salvación se puede ver. No solo los que estamos acá podemos ver la salvación en nuestras obras, porque nos estamos congregando, porque estamos demostrándonos afecto y amor, cumpliendo la palabra que dice que nosotros debemos congregarnos, los hermanos juntos en armonía, sino que esta luz la ven personas allá afuera, porque acá dentro de la iglesia podemos ser todos muy santos y abrazarnos y besarnos y saludarnos y todo excelente, pero ahí afuera también tiene que pasar lo mismo que pasa acá adentro. Entonces nacerá esa luz y todos van a decir, ese es cristiano o ese es hijo de Dios. Hasta aquí ha sido su palabra, que podamos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué me está constriñendo? ¿Qué es lo que me aparta del amor de Dios? ¿Qué es lo que me motiva a venir, a seguirle, a buscarle? Tiene que ser simplemente Él nada más. No puede ser otra cosa. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra nos llena. Y te pedimos perdón, Señor, si fallamos. Te pedimos, Dios mío, que tu palabra haga eco en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nuestra motivación, Señor, esté ordenada, esté fundamentada. Padre, te pedimos que esa motivación seas tú, Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria, lo hagamos para tu honra, lo hagamos con la motivación correcta, sabiendo que tú moriste por nosotros, sabiendo que sufriste por nosotros y aún nuestros sufrimientos no pueden ser la motivación para llegar, sino que en medio de los sufrimientos podemos gozarnos sabiendo que tú eres nuestra esperanza y que tú eres lo que nosotros anhelamos, Señor. Te pedimos, Dios mío, que nos llenes de tu palabra y que ahí en nuestra cama podamos meditar, Señor, en nuestras motivaciones, en nuestras pasiones, si están ordenadas o desordenadas, Señor. Sabemos que por medio de tu palabra vas a ordenar todo lo que está desordenado para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios y que nuestra luz resplandezca sobre todos los hombres. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra y dejamos todo bendecido en tus manos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.